Hola queridos hermanos, continuamos con estas charlas sobre la Escuela del Corazón y habíamos visto la clase pasada, ¿no?, el tema de la purificación de la vista, del oído, de la lengua. Entonces hoy vamos a ver la purificación del olfato, gusto y tacto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Hola Isaac, continuamos, ¿no? Sí. Pues vamos, como dice el Padre, a continuar la purificación de los sentidos externos para después dar paso a lo más interior, que es también lo que termina de purificar bien a todo el hombre. Estamos viendo esta purificación y ahora vamos a terminar de exponer olfato, gusto y tacto. Vamos a poner cómo se hace esto y como los medios principales para la purificación. El olfato, según la mayoría de los maestros espirituales, es el sentido que menos guerra hace a nuestra santificación. Por lo tanto, es el menos peligroso, aunque en algunos casos sí llega a ser complicado. Sin embargo, hay algunas prácticas que ayudan a mortificarlo para que no propicie un desorden o exceso en las demás potencias, porque todo está conectado en el hombre. Mientras halagas un sentido, también el otro se despierta, El ¿no? otro, de verdad. Hay dos maneras muy sencillas de hacerlo. Primero, esto es una cosa muy densa de San Juan de la Cruz, pero que ayuda mucho, ¿no? Tolerando los malos olores cuando la caridad lo exija. Por ejemplo, al visitar a los pobres, a los enfermos o los presos, sin manifestar la menor repugnancia. Es lo que ayuda también a la caridad cristiana, ¿no?, con los más necesitados. Y dos, renunciando al uso de perfumes, que si bien no constituye un pecado, incitan la sensualidad e incitan a la mundanidad y pueden convertirse como incentivos para la tentación. Lo importante es rectificar siempre la intención, sin permitir al sentido un goce sin referencia a Dios. O sea, incluso cuando uno tenga un goce, pues siempre tratar de referirlo todo a Dios. Exacto, yo creo que eso es lo importante, rectificar siempre la intención. Siempre yo creo que ahí está el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto al gusto, es preciso refrenar su ansia inmoderada de comer y de beber. Yo creo que este es con el tema de la lengua. Sí. Bueno, el tema de la vista, ¿no? Pero yo creo que la lengua y este es Los más... lo más difíciles Sí, sí son los más difíciles. hoy en día. Si no es mortificado, degenera en gula, como todos sabemos, ¿no?, que es uno de los pecados capitales. Es cierto que el placer al comer garantiza la función nutritiva en orden a nuestra conservación, pero por el pecado original tiende a salirse de los límites de la razón. Ese es el problema siempre con los sentidos, que pretenden siempre romper el orden, ¿no? Entonces, para acordarnos, ya que sí es muy importante, que antes del pecado original había una armonía, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy importante que lo tengan. Las heridas que hablábamos, ¿no? Es decir, el pecado original lo que hizo fue desordenar todo. Sí, sí. Sí, justo también uno entiende así cuando alguien habla de recogimiento, porque recogimiento es volver a unir, ¿no? Que todo yo esté presente a Dios. Exacto. Y al contrario, el pecado lo que hace es desparramarme. Dividirse. Dividir. Exacto. Sí. Es cierto que esta mortificación es dificultosa, pues no podemos prescindir completamente del gusto. Siempre tenemos algún gusto cuando comemos. Por eso debe ser siempre tomada con seriedad esta lucha. Hay 5 maneras de incurrir en el vicio de gula que a veces nosotros no tenemos muy en cuenta, pero que ayudan a tenerlos en el horizonte. El primero es comiendo fuera de hora sin necesidad. Estos son puntos muy buenos. Sí, sí, como que te ayuda a entender que la gula no solamente es comer de más en un punto, sino que también puede ser otro tipo de cosa, ¿no? El segundo es comiendo con demasiado ardor, cuando ya tengo demasiada hambre, ¿no? O me gusta demasiado esta comida. Y lo come con una pasión. Con una pasión, sí. El tercero es exigiendo manjares exquisitos. También la exquisitez en la comida es un tipo de gula. El 4, exigiendo refinamiento en su preparación. Y 5, es el más conocido, comiendo excesivamente. Este vicio capital da origen a otros muchos vicios y pecados, pues el entendimiento se va adormeciendo a causa del exceso en la comida o bebida, perdiendo el gobierno y la dirección de nuestros actos. Son 5 las hijas principales de la gula: torpeza en el entendimiento, alegría desordenada que propicia imprudencias, el mucho hablar, torpeza en los gestos y como afecto más frecuente y pernicioso, lujuria e inmundicias. Y es la realidad, ¿no? Sí. Cuando uno come mucho, en una comilona, o toma mucho, pasa eso, ¿no? Torpeza en el entendimiento, alegría desordenada, el hablar mucho, ahí viene el pecado, ¿sí? Como mencionamos, es difícil contener sus excesos,
Pero los siguientes consejos ayudarán mucho si los practicamos con decisión y perseverancia. No comer ni beber sin haber rectificado antes la intención, a lo que ayuda la bendición de la mesa y la acción de gracia después de la comida. Entonces ahí es un buen método. Sí. Muy sencillo además, ¿no? Para centrarse, ¿no? Uno viene con mucha hambre, con mucho deseo, y eso nos puede ayudar. No adelantar caprichosamente la hora de la comida, ni comer demasiada cantidad ni manjares exquisitos, excesivamente exquisitos y delicados. Acuérdense, cuando uno va buscando la exquisitez, después se queja de la comida. Y también eso es un pecado, ¿no? No prolongar innecesariamente las sobremesas, ensayar progresivamente la disminución de la cantidad de comida hasta llegar al límite de la verdadera necesidad de nuestro organismo. Y esto también me gustó un autor, que uno dice, bueno, el ayuno una vez es en cierta manera fácil, pero lo más difícil es la templanza, Sí. El justo, ¿no? comer lo justo. Sí, sí. También se puede realizar ejercicios discretos como no quejarse si la comida está bien o mal guisada, acordándonos de la hiel y vinagre de Jesucristo, renunciando a satisfacciones lícitas como no agregar sal a la comida sosa, apartar para los pobres el bocado más exquisito y dárselo con amor, como si tratara del mismo Cristo. Finalmente, tenemos el sentido más peligroso de todos, pues se extiende a todo el cuerpo, el tacto. Este sentido es vehemente en sus manifestaciones, por ello es necesaria una severa mortificación del mismo para mitigar sus desastrosos efectos. San Juan de la Cruz nos expone los principales cuando nos advierte seriamente que del gozo del tacto se nos apaga la fuerza y el vigor del espíritu, se cría la lujuria, nos hace tímidos y con el ánimo más dispuestos a pecar y a hacer daños. Nos infunde vana alegría en el corazón, embeleza nuestros sentidos y moralmente nos hace cobarde e inconstante. Con esta flaqueza de corazón y con esta debilidad en la razón, nos invade el espíritu de confusión e insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu, por lo que es difícil tomar un buen consejo o darlo, y quedamos tan incapaces para los bienes espirituales y morales que el santo llama a este tipo de hombres vasos quebrados. Entonces, bueno, aún es difícil lo que dice San Juan de la Cruz, pero entenderlo, ¿no? Es decir, cómo el tacto, una vez es, y bueno, es decir, ahora lo vamos a ver un poquito, puede ser peligroso. A un roce, ¿no? A un abrazo excesivo, a una caricia. Yo creo que también tiene que ver mucho que, en cierta manera, los demás sentidos tienen más que ver con cosas más espirituales. Por ejemplo, la vista se refleja después en la imaginación, que es un sentido un poco más espiritual. El oído, la música también es un poco más espiritual, o las palabras mismas, ¿no? Pero el tacto, como es tan exterior, por eso propiciar demasiado el tacto es lo que más te saca de la vida interior. Yo creo que por No, eso es como tan peligroso, ¿no? Porque o vives en el exterior o vives en el interior, no puedes vivir en los dos puntos al mismo tiempo. exacto. Hay dos maneras de mortificar directamente el tacto. Primero, privándolo de lo que le agradaría, ¿no? Dice, como una cama blanda o silla cómoda, o de las caricias del propio cuerpo o el ajeno. Con ese hay que, como dice, mantener, como decía el burro, ¿no? San Si Francisco. ¿sí? Sí, Hay sí. que mantenerlo, hay que... Pues si uno le da todo, y hoy nos acostumbramos a eso, Ujú. a todas las comodidades, queremos todas las comodidades. Bueno, hay personas, la pobreza, bueno, pero también, todo, bueno, pero no, si no me voy, pero a una vez pretendemos todo, hasta la ropa, todo queremos, ¿sí? Segundo, practicando algunas penitencias corporales, largo rato de rodilla, el calor, el frío. Esta mortificación es necesaria a todos para que se pueda lograr el dominio completo de las pasiones sometiendo plenamente la carne al espíritu. Sin embargo, siempre debe estar motivada sobrenaturalmente, es decir, debe responder al deseo de la propia inmolación de sí mismo a imitación de Cristo y la contribución a la salud del cuerpo místico mediante el apostolado fecundísimo del dolor. Nadie está excluido de la mortificación corporal de una u otra forma, pues el ofrecimiento de sí mismo a Dios, que implica la muerte a sí mismo, es la esencia de nuestra fe. Por eso decía San Vicente de Paúl,
El que tiene en poco estima las mortificaciones corporales, so pretexto de que las interiores son mucho más perfectas, muestra bien a las claras no ser mortificado ni interior ni exteriormente. Es una realidad, ¿no? Es decir, algunas veces, y hoy el mundo no, y también, desgraciadamente también en la parte eclesial, a muchas veces se denigra la mortificación, ¿no? En vez de mortificación, hacer otras cosas, ¿no? Pero es muy importante la mortificación. Hay que sujetar la carne, ¿sí? Entonces, por eso, queridos hermanos, es muy importante mortificar estos sentidos o estas, como decía, estas potencias, ¿no? No hay que eliminar, yo no puedo eliminar la vista, ¿no? Eso sería, ¿no? Sino hay que ordenarlas, todos estos sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las más exteriores y ya después vamos a entrar a las más interiores, que son las más difíciles. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.